¿no? La búsqueda, la familia, usted veía allí, la creación de Héctor Oesterheld, en algún punto, todo nos remite a mucho de lo que pasa a nuestro alrededor. Claro, ha cambiado la forma en la cual nos manejamos y también ha cambiado aquello que nos rodea. ¿Cómo es el mundo que pisamos día a día, con muchísimos peligros, por supuesto, en términos sanitarios, pero también cómo se introduce la tecnología, cómo nos relacionamos con esa tecnología y si nos permite o no establecer nuevamente ese lazo social que en algún punto era presencial, nos abrazábamos, nos tocábamos, sonreíamos, nos mirábamos a los ojos. Ahora pareciera que es un poco más complicado. Ya estamos en contacto con Santiago Bilinkis. Él es economista, es tecnólogo, es una persona que sabe muchísimo del presente y del futuro, sobre todo. Así que, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo estás viendo esta realidad? Mira, te dejo prácticamente la página en blanco para que vos la escribas. Digo, ¿qué es lo que ves con mayor interés? ¿Cómo se ha cambiado aquello con lo cual nos relacionábamos y puntualmente la tecnología, ¿no? Bueno, la tecnología, como toda herramienta, siempre tiene dos caras, ¿no? Un aspecto sumamente positivo y la verdad que habiendo tenido que sobrellevar este periodo de aislamiento en el cual algunas familias quedaron divididas o no tenemos posibilidad de ver a los adultos mayores de cada familia o a sobrinos, esta situación sin la tecnología que nos posibilitara, aunque sea un contacto a través de videoconferencias, sería muchísimo más dramática, ¿no? Y si bien, por supuesto, un contacto remoto no reemplaza al abrazo, no reemplaza al contacto cara a cara, nos ha dado la posibilidad por lo menos de mantenernos uno al tanto de la vida del otro y mantener cierto tipo de contacto. Y el otro dato que para mí es muy interesante en el medio de este contexto tan difícil, es que de alguna manera la cuarentena nos obligó a hacer transformaciones muy profundas en ciertos ámbitos, transformaciones que por ahí era importante hacer y que por alguna razón, probablemente resistencia al cambio que todos tenemos, venían siendo postergadas. Obviamente cuando uno tiene que cambiar, por ejemplo, implementar una modalidad de clases remotas en las escuelas, sin ningún preaviso, sin haberse imaginado jamás que íbamos a tener que tratar de mantener la continuidad del proceso educativo de todos los chicos del país de un minuto para el otro, sin poder entrenar a los docentes, sin poder entrenar a los chicos, sin la infraestructura preparada en las casas para que los chicos estudien ahí. Y aún así, en un contexto tan difícil, hay un montón de pequeñas cositas que pasaron y que están buenas, digamos, que de repente tuvimos que incorporar tecnología al proceso educativo, que hace rato veníamos hablando de innovación educativa y no podíamos terminar de plasmar. Y bueno, a costa de un enorme esfuerzo de todos los involucrados, porque los docentes en el país están trabajando muchas más horas de lo que trabajaban antes, las madres y los padres estamos acompañando a los chicos mucho más de cerca, haciendo más tarea y sobre todo los chicos también adaptándose a esta modalidad. Pero fíjate, por ejemplo, que una de las cosas interesantes que yo veo es que todos hemos padecido cuando éramos estudiantes la peor modalidad de evaluación que existe, que es el examen a libro cerrado de preguntas fácticas que se contestan de memoria. ¿Qué día fue la batalla de Caseros? El 3 de febrero de 1852, y ese es el examen, ¿no? Sí. Y por supuesto, todo lo hemos vivido, te olvidas todo lo que aprendiste 5 minutos después de que termina el examen. Y de alguna manera, esta es la manera que se evaluaba a mi abuelo hace 100 años, a mí hace 40 y a mis hijos en la actualidad. Bueno, con los chicos teniendo que estudiar remotizados, teniendo que vivir la experiencia educativa a través de un dispositivo electrónico, los exámenes no se pueden hacer más así, porque en la misma computadora, celular o tableta que los chicos utilizan para poder estar en contacto con sus docentes, está Google, toda la información fáctica la tienen al alcance de la mano. Claro. Y por primera vez tuvimos que hacer más evaluaciones a libro abierto o elaboración de monografías que preguntas de memoria. Y eso es genial, lo hicimos forzados por las circunstancias, pero es algo que ojalá, cuando podamos volver a un porque por supuesto el objetivo no es que los chicos sigan estudiando desde sus casas, ¿no? Queremos que los chicos puedan volver a la escuela. Pero hay cosas de las que pasaron en casa que estaría genial que cuando los chicos vuelvan a la escuela podamos tomar nota de algo de lo que se vivió acá
e incorporarlo al proceso. Sí. Que el ciclo educativo 2021, por favor, no sea como el 2020, pero tampoco como el 2019, que tenía un montón de oportunidades de mejora. ¿Sos optimista en ese sentido? ¿Pensás que aquello que se ha incorporado, que vamos a poder decantarlo en un contexto quizás mucho menos agresivo en términos sanitarios y que eso va a quedar al futuro? Y te engancho una pequeña pregunta con respecto al mundo del trabajo, ¿no? Porque está la educación y también está el trabajo, que forma una parte ineludible de nuestras vidas. Digo, ¿cómo va a cambiar eso? El cambio en la educación está en nuestras manos y yo soy optimista. Creo que, de nuevo, tampoco es que haya tantas cosas, pero creo que hay varias cosas de esta experiencia que sería genial incorporar. En el mundo del trabajo el cambio es mucho más profundo, porque separemos el análisis del trabajo en 3 periodos. El pre-pandemia es el momento que estamos viviendo y el futuro. En el pre-pandemia, la idea predominante en las empresas es que el teletrabajo, digamos, la productividad de las personas teletrabajando se desplomaba, que si estábamos en casa íbamos a estar todo el día paveando, mirando series, y que no íbamos a trabajar. Y eso era el sentimiento predominante y es lo que hizo que hubiera muy poco teletrabajo hasta marzo de este año. Durante la cuarentena, obviamente estamos viviendo una situación muy difícil por lo sanitario, pero también por la cotidianidad, porque los chicos no están yendo a la escuela, estamos siendo madres y padres las 7 días de la semana, las 24 horas al día. La gestión doméstica es mucho más compleja, tomando todos los recaudos para que nadie se enferme, y aún en ese contexto, teletrabajando, sin tener la casa preparada, sin necesariamente tener una buena conexión a Internet, yo hice un estudio de más de 4.000 personas. La mayoría de las personas se sienten más satisfechas con su trabajo y siente que su productividad aumentó. Y también encuentra un mejor balance entre la vida personal y la vida familiar. Hay mucha queja también, o sea, mucha gente cuando dice este estudio hacía catarsis. Es muy difícil para el que no tiene experiencia teletrabajando manejar los tiempos. Mucha gente termina trabajando muchas más horas que antes y no logra cortar en un horario. Algunos jefes no se extralimitan y te mandan trabajo en horas absurdas o en momentos de fines de semana porque total estás en tu casa. Hay mucho para pulir, pero pensemos en el futuro. Los chicos en la escuela, con algo de tiempo para organizar un poco mejor las casas para trabajar, el beneficio para la gente potencial es muy grande. En este mismo estudio que hice, el tiempo promedio de viaje de las personas que vivimos en el AMBA es de entre 70 y 80 minutos al día entre ir y volver a nuestro trabajo. Eso es un montón. Si pensás el tiempo que cada persona logra tener, aparte del trabajo discrecional, es muchísimo tiempo extra que ganamos. También podemos conservar esta productividad extra y esta mayor satisfacción, mayor flexibilidad de horarios y de lugares de trabajo. Y el otro hallazgo importante es que esto le ahorra mucho dinero a las empresas. Porque, digamos, lo que va a salir de acá no es que la gente siga trabajando en su casa y no vas nunca más a trabajar a la oficina, de fábrica o lugar donde trabajaras. Lo que en el estudio dio es que lo que la gente quiere es una modalidad híbrida, donde realmente no quieren saber más nada con ir todos los días, levantarte a la misma hora, tomarte el mismo colectivo, ir y encerrarte todo el día en una oficina o en el lugar de trabajo, pero tampoco quieren estar indefinidamente todos los días encerrado en tu casa. Lo que yo creo que va a surgir esto es una modalidad híbrida en el que 2 o 3 días trabajes en casa y 2 o 3 días trabajes en tu lugar habitual. Y esto es muy factible porque la mayoría de los trabajos tienen una mezcla de cosas que algunas pueden ser hechas de manera remota y otras requieren de la presencialidad. Y aparte necesitamos la presencialidad para estar en contacto con nuestros compañeros de trabajo, pero por un montón de otras razones que van más allá de la tarea en sí misma. Pero para las empresas, si vos sabés que la mitad de las personas, no siempre las mismas, rotativamente, pero que cada día va a ir la mitad de la gente, porque la otra mitad va a estar trabajando en casa, mañana vienen los otros y así van rotando, vos podés reducir sustancialmente tu espacio de oficina, lo cual es mucho dinero de ahorro, y eso algunas empresas están evaluando, volcarlo en darle ese dinero a los empleados para que puedan acondicionar mejor sus casas y tener mejor un espacio de trabajo para los días que trabajen de manera remota. Con lo cual yo creo que de esto realmente puede salir algo que sea muy positivo, que nos ahorre mucho tiempo, que nos mejore la productividad, pero sobre todo la satisfacción laboral, y a las empresas les ahorre algo de dinero. Bueno, seamos optimistas, ¿eh? El futuro puede traer cosas como esta que dice Santiago Bilinkis. Santiago, ¿cómo se llama tu último libro? Sos un ávido escritor, pero has tocado distintos temas. ¿Cómo se llama el último?
Se llama Guía para sobrevivir al presente. Todos los que quieran pueden bajar gratis la introducción en sobreviviralpresente.com. La introducción se regala y, bueno, el tema central es la adictividad que generan las redes sociales y los celulares, ¿no? Que es uno de los grandes temas de nuestra época, que también se vio muy acentuado por el tema de la cuarentena, ahora que todo se hace a través de un dispositivo. Una guía para sobrevivir al presente. Santiago Bilinkis, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Bien. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos de este Recalculando. Hablábamos del héroe colectivo, ¿no? Que ha recorrido prácticamente todo nuestro programa. Nadie se salva solo, no hay un sálvese quien pueda. La salida está, la vislumbramos, quizás está un poquito lejos todavía, pero ahí está, y la forma de llegar a ella tiene que ver con el otro y con nosotros, que son un todo, ni más ni menos que eso. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 23 horas.